La Revolución de Abril, en este informe de la semana, constituye y ha constituido siempre uno de los hechos más relevantes de la historia dominicana de los últimos 50 años por sus implicaciones en el campo económico, social y político. Y hay que resaltar que luego del 30 de mayo de 1961 se celebran las primeras elecciones democráticas en diciembre del año 62, donde sale vencedor el profesor Juan Bosch con más del 58% del electorado a su favor, implicando esto una revolución democrática con propuestas y proyectos de significativo desarrollo y compromiso con la sociedad dominicana y el colectivo nacional que había sido reprimido por el trujillato y esa dictadura férrea de más de 30 años. Asimismo es, luego del retorno del exilio del profesor Juan Bosch, pues llega a pocos días de celebrarse las elecciones democráticas en República Dominicana, y a través de un lenguaje llano y dirigido a la sociedad dominicana a través de los medios de comunicación, pues logra lo impensable: derrotar pues a un candidato que estaba posicionado en la sociedad dominicana, y el profesor Bosch, con el simple hecho de conectarse con las bases y con el pueblo dominicano, obtiene ese 58% con el Partido Revolucionario Dominicano que tú mencionas, Mendieta. Realmente nosotros hemos querido hacer un análisis distinto de lo que es la Revolución de Abril, mencionando las causas por las cuales este gobierno fue derrocado, causas que fueron muy positivas para el beneficio de la mayoría, pero que afectaron intereses de otros sectores. Vamos a ver cuáles fueron esas causas específicas. Y es que el golpe de Estado del 63 es parte o es producido por sectores fácticos, tanto de la oligarquía trujillista como del aparato militar y de otros sectores. Los abusos y fracasos de gestión pública, que realmente esa revolución realmente se produce por esos abusos del triunvirato, que tuvo una primera fase y una segunda fase, pero que no dieron con pie, siendo este gobierno un gobierno fáctico y de represión a la sociedad. Y además porque había un movimiento que exigía el retorno a la constitucionalidad de 1963, constituyéndose este grupo en los constitucionalistas, y de que existía realmente un movimiento cívico-militar constitucionalista encabezado en sus primeras figuras por el coronel Fernández Domínguez, el coronel Camaño Deñó y la figura de José Francisco Peña Gómez, joven histórico miembro del Partido Revolucionario Dominicano. Así mismo es, y sucede lo que siempre acontece en todas las sociedades. El factor clave, ese argumento que surge de la sociedad misma y que es motorizado por esos jóvenes dominicanos que, al verse en el precipicio de una debacle social, pues entonces surgen con ese espíritu díscolo y dispuesto a enfrentar pues para llevar a cabo los mejores intereses del pueblo dominicano, donde esa conciencia neta y prístina despierta y ponen de antemano lo que son los principios, los valores históricos, la libertad de expresión del ser humano, que debía ser en ese momento el principal paso a obtener, ya que se venía de una dictadura férrea y de lo que era un derrocamiento de un gobierno que había conectado con las bases del pueblo dominicano a través de una constitución del 63 que brindaba todos los plenos derechos que un ciudadano puede tener. Además, Omar, hay una lucha por la democracia, la libertad, los derechos civiles y políticos de los ciudadanos. Y yo quisiera ver cuáles fueron esas aseveraciones importantes que tenía el gobierno de Juan Bosch, cuáles eran sus ejes principales, y además que pudiéramos ver nosotros también y los amigos televidentes cuáles fueron los aportes de esa constitución. El gobierno de Bosch establece 4 prioridades fundamentales para su gobierno, y son el respeto pleno a la independencia de los 3 poderes del Estado, el ejecutivo, el legislativo y judicial, que tan dislocado vemos en los actuales momentos, el respeto pleno a los derechos civiles y políticos de todos los ciudadanos, el respeto pleno a la utilización honrada y eficiente de los poderes y fondos públicos, no la corrupción rampante, y el respeto pleno a un régimen de igualdad de oportunidades para todos, que hoy es una sociedad excluyente de aquellos sectores menos favorecidos. Así es. Pero además, yo quisiera entonces ver qué es lo que plantea la Constitución del 63, que afecta a tantos intereses.
los derechos individuales y sociales, la no reelección, libertad de cultos, la libertad de expresión, la libertad política, el derecho de los proletariados que habían sido marginados por las empresas a realmente a recibir unos beneficios de parte de la misma, el derecho a una vivienda propia, la igualdad para los hijos naturales y legítimos, el retorno a los disidentes políticos que habían sido exiliados y maltratados por el régimen de Trujillo. Es por esto que esta Constitución afecta a tantos intereses. Y podemos ver de manera puntual cuáles intereses afectó. Los militares trujillistas, que realmente se neutralizó y se puso un coto a esos abusos, a la oligarquía también trujillista que se apropiaba de los bienes que le pertenecían al pueblo dominicano y que fueron bien retribuidos en esta Constitución. Aquellos pro-trujillistas también que querían seguir siendo beneficiarios, y a sectores fácticos que también influían y que apoyaron también, ese derrocamiento, tanto también, nacionales como internacionales, que a veces se beneficiaban del mismo. Pero también tenemos que entender que la democracia no es perfecta. La democracia necesita del empoderamiento social, del empoderamiento ciudadano, para que los políticos que nos gobiernan entiendan de una vez por todas que se deben a una sociedad dominicana y que los está velando y que exige que ellos cumplan sus políticas públicas, así como lo estipula la Constitución de la República Dominicana. Así, por ejemplo, como el 4%. Yo estoy seguro que ningún político no se atreverá a no incluir el 4% en un discurso de ahora en adelante, porque sabe que la sociedad civil lo está observando. Y eso es lo que debemos hacer para que el modelo de democracia realmente funcione a su máxima expresión. Para aquellos que tienen un pensamiento, digamos, un tanto divagante, diverso o divergente realmente de lo que fue la revolución, que entienden que esa revolución fue un fracaso, yo les tengo un mensaje contrario, propositivo, de que realmente ese movimiento de la revolución de 1965 tuvo sus consecuencias propositivas. Claro. ¿Como cuáles? Bueno, fue la epopeya popular, política y de revolución más sobresaliente del siglo XX, tanto para nuestro país como de afecto influyente para toda Latinoamérica, y que la sociedad civil dio un ejemplo del papel insustituible en aquellas acciones que puede desempeñar como reales constructores de la historia y del destino nacional, y a rasgos imborrables del compromiso del pueblo en la lucha por sus derechos, por la libertad, por la democracia y la soberanía nacional. Es momento de que tomemos este ejemplo, miremos hacia atrás, veamos realmente que la Revolución de Abril es un ejemplo para la sociedad actual de empoderamiento, de lucha, que aunque en una primera fase no se logre, realmente los resultados y la semilla quedó sembrada. Y la realidad es que una sociedad que no se empodera de sus espacios, tal y como lo hicieron estos jóvenes en la Revolución de Abril, es porque es desconocedora de sus leyes. Hay que empoderarse de los espacios públicos, hay que empoderarse con ideas, con propuestas, ya no con armas, ya eso pasó a la historia, ahora son las ideas y las propuestas las que deben regir el pensamiento del ser humano para poder desarrollar una sociedad más sostenible, donde podamos construir un verdadero valor de legado para las próximas generaciones. Vamos entonces a pasar, luego de la Revolución de Abril, a algunos pensamientos de científicos que pensaban a favor de Dios. Vamos a ver cómo pensaban esas confesiones de fe de grandes científicos que decían en esta Semana Santa para reflexionar de que la ciencia en un día como hoy, Domingo de Resurrección, está combinada a Dios. Y decía Gauss, uno de los más brillantes y grandes matemáticos, que cuando suene nuestra última hora será grande e inefable nuestro gozo al ver que en todo nuestro quehacer solo hemos podido vislumbrar. Así mismo es, porque siempre se dice que los científicos han estado un tanto alejados de Dios, porque deben llevar una metodología bien ortodoxa para poder descubrir los misterios y enigmas que nos depara la naturaleza y los universos. Pero la realidad es que estas personas especiales siempre han tenido una conexión directa, a lo mejor no tanto como las religiones, pero sí saben y conocen que existe un ser que los rige y los gobierna. Y podemos poner la próxima frase del gran Isaac Newton, fundador de la física teórica clásica, y él dijo: lo que sabemos es una gota, lo que ignoramos un inmenso océano. La admirable disposición y armonía del universo no ha podido sino salir
del plan de un ser omnisciente y omnipotente. Pero hay otras interesantes frases también que tenemos acá, y es que Edison decía: mi máximo respeto y admiración a todos los ingenieros, especialmente al mayor de todos, Dios. Así mismo es, un hombre como Albert Edison, que pudo patentar en su vida 1200 patentes, o sea, fue el descubridor de la electricidad, de la corriente directa de que hoy gozamos. Y ahí tenemos la frase del gran Albert Einstein, donde dijo claramente: todo aquel que está seriamente comprometido con el cultivo de la ciencia llega a convencerse de que en todas las leyes del universo está manifiesto un espíritu infinitamente superior al hombre, y ante el cual nosotros, como nuestros poderes, debemos sentirnos humildes. Fue el gran Albert Einstein quien fue Premio Nobel de Física en el año de 1921. Bueno, señores, y continuamos entonces con la próxima sección, Un País de Cambio.